Miren, ve, fácil, ¿ah? El método que van a utilizar es el mismo, ¿no? Star center en B. Star, centro, fin. Síguele en ese orden. Date cuenta que el punto final, ¿dónde va a estar? Acá en medio siempre. Entonces, lo que se mueven son estos dos nada más. Entonces, miren, ve, utiliza el mismo método, ve. Star, el centro y fin. Sino que a veces como nos confundimos los puntos y te sale, ¿no? Diferente. Ah, miren, ve acá, ve. Star, el centro y fin. Acá sería punto inicial, punto central y punto final. Ahí está. Muy bien. Acá ya les dejo los mismos ejercicios que están en el lado derecho, que son prácticamente lo mismo, pero ¿cuál es el método que estoy utilizando acá? Ve? Center, Star, En, que es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, en este método, ¿qué vas a marcar primero? El centro. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, miren, ve. El método está acá, ve. Center, Star, En. El primer punto que vas a marcar en este caso sería el centro. Veamos si es cierto, ¿no? Center, punto inicial, punto final. ¿Ve? Estamos hablando del mismo dibujo del lado izquierdo. Y el otro también el mismo método. O sea, son los mismos dibujos, pero en este caso primero debo marcar el centro, el inicio y luego el punto final. ¿Ve? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ustedes se encargan de completar. Esto de acá ya prácticamente es a criterio propio, ¿no? Que se encarguen de completar justamente esa figura utilizando, y de pasada pues poco a poco van a ir dominando esta parte de arco, porque acá se necesita práctica. Veamos el siguiente método. Veamos el siguiente método. El siguiente método obedece a esto de acá, ¿ve? A ver, el siguiente método que vamos a utilizar sería este de acá, ¿ve? Un punto inicial, un punto central y un ángulo, justamente que se forma entre punto inicial y termina con el ángulo, se da el punto final. ¿Ve? Dibuja un arco especificando un punto inicial, un punto central y el ángulo que separa el punto inicial con el punto final. En la imagen el ángulo que forma el arco es de 135 grados. O sea, dibujar eso de ahí. Entonces miren cómo funciona este método. A ver, todos céntrense acá, ¿ve? En este ejercicio que está acá, ¿ve? En este ejercicio. O sea, tienen acá los dos, miren, los dos ejercicios que están acá son iguales. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿ve? Pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Ve? El primero dice inicio, centro y el ángulo. Y el otro simplemente está como centro, inicio, ángulo. Estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, para eso voy a utilizar este método, ¿ve? Hay que entender que cuando ustedes van a utilizar el método que vamos a utilizar, a ver, vamos a encontrar este de acá, ¿ve? Star, Center, Angle. Pero también en la parte inferior van a encontrar este otro método, ¿ve? También tienen los dos, ¿ve? Los dos hacen lo mismo. Los dos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno tienes que picar primero en el punto inicial, ¿no? Y en el otro se marca inicialmente el centro. Ahora, ¿cómo utilizar este método? A ver, marco la opción Star, Center, Angle. Entonces acá miren, ve. Acá lo que voy a marcar primero es el punto inicial, que sería este de acá, ve. Punto inicial. Punto central. Y después de que marcas el punto central, no vaya a ser que no te va a aparecer un arco de repente como te está apareciendo hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí el AutoCAD? ¿Qué es lo que te pide? Especifique el ángulo, en este caso, que separa pues del punto final, ¿no? Entonces yo le voy a poner 135 grados y presiona Center y se te forma esta figura. Ahora voy a dibujar el mismo método, ¿ve? O sea, ya no necesito buscarlo, ya sé que este método es inicio, centro, ángulo. Entonces miren, ve, si se dan cuenta, el inicio ¿dónde está? En medio, ve. Este de acá es el punto, este va a ser siempre el punto inicial, ve. Y este de acá, los puntos medios, estos que están afuera, van a ser los puntos centrales, ve. Hago clic
y digito el ángulo, 135. Acá también lo mismo, utilizo el mismo método, inicio, centro y el ángulo, 135. Y por último termino para cerrar la figura, inicio, centro y el ángulo, 135. Y ahí está la figura. Pero la figura no queda así, ¿no? Si se habrán dado cuenta, cuando yo he puesto acá en el manual, la figura queda de una manera diferente. Miren cómo queda la figura, ¿ve? Hay un círculo ahí. ¿Qué método utilizan para dibujar ese círculo? Hay dos métodos para dibujar ese círculo. Hay tres métodos para dibujar ese círculo. A ver, ¿cómo dibujarían ese? Hay tres métodos. Dos puntos. ¿Qué otro método? Si utilizo dos puntos, ¿cuáles serían los puntos a elegir? A ver, elegiría punto 1, punto 2, ¿no? O sea, tengo que elegirlos así, ¿no? Estos puntos. Si utilizo el método dos puntos, para dibujar el círculo lo utilizo así. Pero si utilizo tres puntos, elijo un tercer punto, ese me lo arregla ya. Tres puntos. ¿Cuál es el otro método que podrías utilizar? Utiliza centro y le estableces el radio, pero el radio ya lo haces un clic acá, ¿ve? Y también hace lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hace lo mismo? Porque estos arcos prácticamente terminan, pues, son iguales todos, ¿no? A ver, veamos. Miren, yo normalmente, observen, ya. Veamos, para dibujar el círculo, miren, voy a dibujar círculo, C nada más, Enter, marco el punto central y radio, clic acá. Eso es hacer el círculo utilizando el método centro-radio de forma implícita. ¿Se acuerdan cuando le decía, no? Va a haber un momento en que no va a ser necesario digitar el radio. O sea, como le dije, hay tres métodos, ¿no? Había dos puntos, había tres puntos y había centro-radio. Listo. A ver, acá tienen la misma figura, ¿ya? La misma figura, ¿ya? Pero para que ustedes mismos lo hagan, esto de acá, ¿ve? Vamos a ubicarnos en esta figura. Esta es la misma figura, la que está al costado, ¿no? Que eso lo van a hacer con el método Center Star Angle. Ahora vámonos por esta de acá, ¿no? Esta opción que está acá, ¿ve? Star Center Length. Cuando hablo de eso, a ver, cuando hablamos de eso, acá está, ¿ve? La medida que se va a dar en este caso es la medida del arco, de la cuerda, ¿no? La cuerda en este caso tiene 12 de medida. Entonces acá, ¿cómo está funcionando esto de acá? Miren, ve. Tienen un punto central, un punto inicial, ve. O sea, con esos dos parámetros te va a funcionar. Con esos dos parámetros. Entonces, funciona igual como si fuera ángulo. Entonces veamos. Dice acá en los métodos. Arco. Veamos cuántos métodos tenemos acá en este caso para dibujar ese tipo de arco, ve. Tenemos uno, el que dice Star Center Length. Length se habla de la longitud de la cuerda. Y acá tenemos el otro método, ¿ve? Center Star Length, que prácticamente estaríamos hablando de lo mismo. Y aclaro, ¿no? Lo primero que tendrías que marcar en la segunda forma, en el segundo aspecto, es el punto central. ¿Sí? Veamos entonces. A ver que dibujar arcos, ¿no? De repente algunos que se les ve muy difícil, no creo que se les vuelva tan difícil ahora. Esto es cuestión de practicarlo. Ya, es cuestión de práctica nada más. Muy bien, voy a marcar esta opción, ¿ve? Star Center Length. Entonces acá ya marqué, miren, ¿ve? ¿Cuál sería el punto inicial? Este. Punto central, este de acá. Y le doy la medida. ¿Cuánto es la medida del arco? La cuerda, 12. Y ahí se te forma el arco. El otro de igual manera. Miren, dense cuenta que los centros
los centros ¿dónde están ubicados? En los puntos medios, acá, de la línea. Y el punto inicial, acá, en los vértices. Entonces ya no se te va a hacer tan difícil. Como lo ubicaste, ya los puntos, miren, inicio, centro, 12 de longitud. Nuevamente, inicio, centro, 12 de longitud. Igualmente termino con esto, inicio, centro y 12 de longitud. Ahora tenemos que dibujar un círculo pequeño en medio. La pregunta es, para dibujar ese círculo pequeño acá en medio, ¿cuál sería el método más adecuado? Acá ya tengo dos métodos nada más. Acá hay dos métodos que son los más sencillos de poder utilizar. ¿Cuál sería? Diámetro no, porque para el diámetro tendría que saber dónde está el centro. Y para ubicar el centro se te va a hacer un poco más fastidioso. 2 puntos y 3 puntos. 2 puntos y 3 puntos. El centro no, utilizando con un centro no, porque puedes ubicar el centro, pero se te va a hacer más fastidioso. Tendrías que hacerlo por el lado más fácil, ¿no? Entonces el lado más fácil sería pues 3 puntos o 2 puntos. 2 puntos, primer punto y segundo punto. Ya. Pero no es marcar cualquier punto, miren, cuando es 2 puntos se marca este punto y este de acá, ¿no? ¿Qué pasaría si tú marcas este primer punto y este segundo punto? Error. ¿Cierto? Te sale otro círculo. Y si quieres comprobarlo, hazlo, ¿no? Y el otro, para 3 puntos, ¿cuál sería? Marco 1, 2 y 3. Ahí sí puedo marcar de los 4 puntos, elijo cualquiera de los 3. Y también se ubica el círculo. Entonces, el método más seguro, ¿cuál sería? Sin opción a una falla, 3 puntos, ¿no? Ya. Pero igual puedes usar 2 puntos, solamente nada más hay que saber fijar los parámetros.